Qué honor compartir con ustedes en esta conferencia Reinicio, que sin duda es un desafío y es un punto de inspiración para tantos en América Latina que queremos seguir aprendiendo cómo hacer cultura en nuestras iglesias. Espero sea un aporte hoy que te pueda servir para que puedas también vos seguir descubriendo, ¿no?, cómo lograr generar una cultura sana para la iglesia que estás pastoreando. Y quiero comenzar esta participación leyendo juntos un pasaje de la Biblia, un relato acerca de una iglesia que sin duda tenía una cultura muy particular. Vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice así: al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Grecia. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada partiendo de ustedes a gente de todas partes. Por donde vayamos, por donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. Claramente, esta es una cultura muy definida de la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que se distinguía por ser muy trabajadora, por ser amorosos, por ser alegres, por ser sufridos, pero aún así ser ardientes, ¿sí? Predicadores que llevaron el mensaje del Evangelio a toda la provincia de Grecia. Y el resto de las iglesias los tenían como una referencia. Qué interesante observar la cultura de esta iglesia, porque cuando hablamos de cultura, claramente es importante distinguir que está definida más por lo que hacemos que por lo que hablamos. La cultura tiene mucho que ver con nuestros actos antes que con nuestras palabras. Y sin duda, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que se veía claramente los actos y la cultura que manifestaba. Déjame contarte un poco acerca de mi historia. Tengo alrededor de 30 años de ministerio, ¿sí? Y he pasado por distintas temporadas a lo largo de estos años en mi vida. Nací al Señor y crecí sirviendo en una iglesia con una cultura muy definida. Pero con el tiempo comencé a darme cuenta que esta cultura era un poco extremista en algún sentido y se estaba transformando en algo ya no sana. Así que realmente me sentía un poco incómodo en esta primer congregación donde yo estuve sirviendo. Luego el Señor, cuando ya tenía 30 años y estaba casado y con 2 hijos, nos invitó a que pudiéramos salir a misionar a una nueva ciudad donde plantamos una iglesia. Esa fue nuestra primera experiencia como pastores, concretamente. Y en esa iglesia comenzamos intencionalmente a generar una cultura propia. Pero comenzaron a llegar personas y hermanos de distintas congregaciones y cada uno tenía una cultura en común. Así que se me hizo bastante difícil, además de que tenía muy poca experiencia, para poder controlar el tema de cómo generar una cultura definida como iglesia. Por cierto, llevó años esta experiencia en esta congregación, que me llevó alrededor de 15 años hasta que se afirmó, se estableció, y cuando ya estaba completamente definida, ya habíamos logrado una identidad en común, el Señor me volvió a invitar a que dejara aquella iglesia, así que fue sembrada a uno de los hermanos de nuestro equipo de trabajo, unos obreros, y dejamos esa ciudad, retornamos a la capital y entramos a una nueva temporada que tuvo que ver con asumir como pastor principal de una iglesia ya bastante más grande,
con un tiempo de recorrido y diría también con una cultura completamente diferente a la anterior y muy marcada, muy definida. Fue un tiempo para mí de enorme desafío, porque tenía que también ir adquiriendo esta nueva cultura y por supuesto que la asumí como un desafío del Señor, con mucho amor, aunque la verdad es que nunca terminé de sentirme cómodo. Fue una transición compleja, diría que también bastante dolorosa, ¿sí? Hasta que Dios decidió conducirme a una nueva temporada en mi ministerio. Y hace nada más que 2 años que decidimos plantar una nueva iglesia. A diferencia de las demás, esta vez, antes de empezar, yo ya había escrito la visión, los valores y la cultura que quería que tuviera esta iglesia y los que se sumaran también tuvieran esta misma cultura. Hoy estamos creciendo y quienes se suman claramente tienen claro qué queremos, por qué lo queremos y a dónde vamos, porque hemos podido ya de entrada nomás dejar claro que nosotros no nos vamos a adaptar a los demás, sino que esperamos que los demás se apropien de nuestra cultura y se adapten a lo que nosotros hoy queremos llevar adelante. Algunos pueden quizás pensar que la única cultura que debería existir en una iglesia es la cultura del reino de Dios, y es verdad. Tenemos que procurar que en nuestras iglesias la cultura y los valores del reino de Dios sean esenciales. Pero también es verdad que no podemos predicar otra cosa más que esta, como dije, pero el reino de Dios siempre se encarna en personas y en ámbitos donde los principios eternos se interpretan de diferente manera. En los primeros siglos de la iglesia, cuando uno relata un poco y lee acerca de la iglesia primitiva, vamos a encontrarnos que había 3 iglesias completamente distintas. Las 3 predicaban el Evangelio, las 3 eran cristocéntricas, las 3 tenían los valores del reino realmente bien establecidos, pero como estaban ubicadas en distintas culturas, había una cosmovisión cultural totalmente distinta. Estamos hablando de la iglesia de Jerusalén, que claramente era de Oriente y tenía una concepción muy judía. Estamos hablando de la iglesia de Alejandría, que estaba en el norte de África, ¿sí? Que era la Alejandría griega, que tenía toda la impronta de la filosofía de Grecia, y la iglesia de Roma, que era una iglesia latina y que tenía mucho de la mirada, ¿sí? De la concepción de los romanos. Así que 3 iglesias distintas, 3 iglesias con los valores del reino, pero claramente con 3 culturas muy diferenciadas. En América Latina también podemos ver que hay una enorme diferencia con el norte protestante, ¿sí? Porque la cultura aquí en América Latina fue sumamente influenciada por la Iglesia Católica. Y entonces la mayoría de las iglesias evangélicas de América Latina tienen todavía ese resabio que traemos de la Iglesia Católica. De hecho, creo que a veces tenemos un clericalismo muy jerárquico, ¿sí? Muy marcada la figura de la autoridad. Y hay como una distancia entre el pastor y el pueblo. Y parece que el pastor unifica, ¿sí? Toda la visión de parte de Dios. Es como que monopoliza la voz de Dios. Y claramente también es una iglesia muy cúltica, muy dedicada a la reunión del domingo, porque tenemos este resabio que traemos de la Iglesia Católica. En mi país, por ejemplo, las iglesias evangélicas urbanas son muy distintas a las iglesias evangélicas del interior del país, un poco más rurales. Y en mi primera experiencia pastoral, por ejemplo, yo venía con una idea de romper con el templismo. Yo decía, vamos a hacer reuniones en clubes y en cines. Y de hecho lo hicimos, pero yo sentía que interiormente las personas, los hermanos, no estaban muy cómodos porque ellos necesitaban identificarse con un lugar y con un templo.
Así que después de llevarlos por muchos ámbitos, cuando finalmente establecimos un lugar y tuvimos nuestro templo, la gente se sintió cómoda y se sintió identificada. Me di cuenta que claramente el concepto de romper con el templismo no iba con esa cultura, ¿no? Y creo que en ese sentido siempre tenemos que entender el contexto donde nosotros plantamos una congregación. Alguno quizás puede decir, ¿no es acaso peligroso hablar de cultura o de identidades particulares? ¿No deberíamos simplemente edificar una iglesia tal como está descrita en cada detalle de las Escrituras? Y la verdad que reitero, la palabra nos confiere ciertos valores que son absolutos para la forma en que tiene que ser la iglesia, pero a la vez la misma Escritura nos da libertad para que podamos diseñar una cultura creativamente. Así como la iglesia no es una gelatina sin forma definida, tampoco la iglesia es una estatua donde cada aspecto de la misma tiene que ser fijo. La iglesia es un cuerpo con un marco determinado, pero que puede armarse y puede moverse en una variedad de escenarios y de formas. Así que la cultura de una iglesia está muy influenciada por el contexto donde está ubicada y por quienes integran la iglesia local. Pero sobre todo, la cultura es definida por la visión de aquellos que han plantado la iglesia y por los dones y los ministerios que estos tienen. Hay iglesias que parecen una escuela, porque sus líderes tienen un énfasis en el magisterio y son maestros. Hay otras iglesias que son fuertes en evangelismo, ¿sí? Porque tienen en sus líderes ese énfasis evangelista. Hay otras iglesias que están centradas en lo profético, porque sus líderes tienen esta inclinación y sensibilidad profética. Así que las iglesias hablan mucho de sus fundadores. Y para graficarlo mejor, quiero contarte un poco mi perfil, quiero definirte quién soy. Yo soy comunicador social profesional. Yo estudié para esa carrera, periodista y comunicador, y Dios siempre me llevó a poder vincularme a la iglesia con ámbitos, sí, de gobierno y ámbitos dirigenciales en la comunidad. Fui promotor por mucho tiempo de fraternidades pastorales. Actualmente soy miembro del Consejo Directivo de la organización nacional evangélica más importante que tiene el país. Soy uno de los coordinadores también del Consejo de Pastores de mi ciudad. Soy además asesor evangélico en el gobierno municipal de esta ciudad. Me toca formar parte con un equipo interreligioso. De hecho, estoy interactuando constantemente con asesores judíos, musulmanes, católicos. Me toca hacer nexo entre el gobierno local y el pueblo evangélico de la ciudad de Buenos Aires. Este es mi mundo, esta es mi especialidad. Así que, ¿cómo pensás que se podría llamar la iglesia que acabamos de plantar? Sí, iglesia nexo. Porque una iglesia, como la que queremos llamar nosotros y estamos llevando adelante, es una iglesia que quiere acercar lo que está lejos y que quiere vincular, conectar lo que está separado. En otras palabras, la iglesia que estamos llevando adelante tiene mucho que ver con la cultura, con la mirada, con la gracia y con el llamamiento que Dios pone en sus fundadores y en sus líderes. Y claramente el equipo que integra mi iglesia, nuestra congregación, es un equipo que trabaja y que respira esta misma cultura. Así que toda iglesia local tiene una cultura, sean conscientes o no de ellas. Quizás los que menos pueden verlo son aquellos que son parte de ella misma. Pero los que observamos de afuera, con un poco de atención, vamos rápidamente a distinguir cómo es la cultura de la iglesia. Y claro, hay culturas sanas y hay culturas enfermas.
como nos cuenta en Apocalipsis la iglesia de la Odisea, ¿sí? Que era una iglesia que el ángel la calificaba de tibia. O la iglesia de Sardis, que dice que era una iglesia que estaba casi muerta. Hay culturas que abren, ¿sí? Y otras que cierran oportunidades. Por ejemplo, la iglesia de Filadelfia, también en Apocalipsis, nos dicen que era una iglesia que tenía una cultura de puertas abiertas. Cultura de puertas abiertas. Hay culturas de iglesias que separan y rompen puentes. Y hay culturas que viven construyendo puentes. Siempre me gustó la cultura de la iglesia de Antioquía, aquella iglesia donde el apóstol Pablo fue por mucho tiempo formado. Nos dice la palabra que era una iglesia con una identidad y una cultura muy bien definida. Y allí se llamaron a los seguidores de Cristo cristianos por primera vez. ¿Sabes? En esa iglesia no había prejuicios raciales, ni sociales, ni siquiera políticos. Nos cuenta ahí en Hechos que convivían personas como Bernabé, por ejemplo, que era un judío que había vivido entre los griegos, igual que Saulo. Pero también convivía con ellos Simón, que era llamado Níger, el negro, porque posiblemente era de raza negra. También estaba Lucio, que era de una ciudad africana más allá de Egipto. Estaba Manahem, que era de clase noble, alguien que se había criado entre los hijos del rey Herodes. Y ninguno de estos hombres prominentes eran propiamente de Antioquía. Así que vos fíjate qué importante es una iglesia con una cultura multirracial, una cultura que incluye, que acerca y que tiende puentes para todos aquellos que quieran acceder a la iglesia. Por eso podemos decir también que hay culturas relevantes en las iglesias y hay culturas religiosas que están atadas a las tradiciones. Hay culturas eficaces para un contexto y hay otras que no logran afectar a su comunidad porque no terminan de interpretar la cultura que rodea a esa iglesia. Así que quiero decirte que la cultura entonces se construye. Para eso es esencial que podamos definir cuál es el llamado específico y particular de nuestra iglesia. La respuesta a este llamado específico crea la cultura que da forma al carácter de la iglesia y que la hace única, le da un color específico, le da un sabor especial, le da un perfume distintivo. Tenemos entonces que responder a las preguntas: el quién, el por qué, el cómo y el qué de una iglesia. ¿Quiénes somos? ¿Cómo podemos alcanzar mejor nuestro propósito? El por qué. De acuerdo a nuestros valores, ¿sí? ¿Cómo podemos llegar al que está en nuestro contexto? El quién. ¿Sabes? Dice Tim Keller, alguien que admiro mucho, un fundador de las iglesias Redeemer, y es el fundador también de la red City to City. Dice así: las iglesias con vitalidad tienen personalidades propias que son conocidas con claridad, tanto por sus miembros como por las comunidades circundantes. Estas personalidades e identidades resultan en su generalidad de un diseño ministerial que toma tanto una forma bíblica como la libertad para la iglesia. La clave para el crecimiento de la iglesia es una cultura que es coherente con la Biblia, con el tiempo, con el lugar y con los dones espirituales de ella. Así que es esencial que nosotros podamos identificar cuál es la cultura de nuestra congregación. Hasta te invito que puedas sentarte vos con tu familia o con tu equipo y juntos piensen, ¿sí?, qué es lo que sobresale, cuáles son los rasgos, qué es la característica que hace especial y única a tu iglesia. Siempre pensé que una iglesia es como un ser humano, ¿sí?
y siempre pensé en aquellas congregaciones que pude iniciar como un hijo. Y yo sé que cada hijo tiene rasgos especiales, porque tengo 5 hijos y aunque a todos los crié igual, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente. Yo sé que tu iglesia tiene una personalidad propia. Por eso es muy importante que la descubras y que puedas determinar si esa personalidad es sana o tiene algún rasgo enfermo que necesita ser trabajado. Y en esto, vuelvo a reiterar, es esencial que puedas construir, que puedas hablarlo, que puedas declararlo y generar valores y generar y exteriorizar a tu congregación del tipo de cultura a la que querés alcanzar, si es que hoy no estás conforme con la cultura que tiene. Y para terminar, quiero decirte que si bien cada iglesia tiene una identidad propia, yo estoy convencido de que este es un tiempo en donde las iglesias que van a ser relevantes, que van a hacer realmente la diferencia, que van a influenciar en el contexto que nos toca vivir hoy en América Latina, son iglesias que tienen ciertos rasgos en común. Y me gustaría enumerarlas ahora para que podamos distinguir entre todos, coincidir la importancia de que como iglesias tengamos estos rasgos. Y creo que uno de ellos, la primera de todas, es que las iglesias de este tiempo, las iglesias relevantes de esta hora son las iglesias que son carismáticas. Aquellas iglesias que no son dogmáticas, sino iglesias que se mueven en la fluidez del Espíritu Santo. Que los dones del Espíritu y el mover del poder de Dios es algo natural en medio de ellas, no es algo extemporáneo, no forma parte de una persona que acumula todos los dones, sino que los santos y la iglesia, toda la congregación se mueve armónica y con libertad y con naturalidad en el mundo sobrenatural, porque la iglesia nació para ser sobrenatural. El segundo rasgo que creo que van a tener y tenemos que generar como congregación en este tiempo son las iglesias que no tienen templos, que no se identifican por la iglesia que está en la calle tal y en tal lugar, sino que son iglesias con estructuras dinámicas que no tienen que ver con un lugar, como decía, sino que se mueven en los hogares, se mueven en toda la ciudad, ¿sí? Donde ya no es la iglesia del barrio, sino que es la iglesia de la ciudad, moviéndose en los distintos ámbitos donde Dios nos establece a cada uno, ¿sí?, como obrero de su casa. Tercero, creo que las iglesias de este tiempo tienen que ser más cristocéntricas que bibliocéntricas. Porque hemos hecho de la Biblia un acto de adoración y ponemos ahí la Biblia en el centro de la iglesia pensando que la Biblia es más importante que Cristo. Y es Cristo el que se jugó por la iglesia, Cristo fue el que murió por ella y fue la que la fundó y la que la está edificando. Así que necesitamos más que nunca en este tiempo que nuestras iglesias respiren la cultura de Jesucristo. Una Biblia contextualizada, un mensaje adecuado para este tiempo, pero es Cristo el quien tiene que ser divulgado para la realidad de estos días y para cada cultura donde estamos establecidos. Un cuarto rasgo de una iglesia de este tiempo creo que son las iglesias jóvenes. Iglesias con un protagonismo distinto de las nuevas generaciones. No nos olvidemos lo que dijo el profeta Joel, que nuestros jóvenes tendrían visiones, nuestros niños tendrían sueños. Hoy nuestros niños y nuestros jóvenes son protagonistas, no son el futuro, sino que son el presente de nuestras iglesias. Y tenemos que darle ese valor que el Señor quiere que le demos en este tiempo y darles el mismo espacio que todos los demás, porque una iglesia multigeneracional, una iglesia que le da valor a los jóvenes especialmente, es una iglesia que puede tener contacto y puede hablar y puede interpretar el mundo tan cambiante en el cual hoy estamos viviendo. También creo que otro rasgo esencial de la iglesia de este tiempo son las iglesias callejeras. Iglesias que se mueven más afuera del templo que adentro del templo. Iglesias que trabajan en todos los ámbitos sociales.
Iglesia que usa la tecnología, porque la tecnología es una herramienta que Dios nos ha dado para poder extender el mensaje del reino y todos los medios que están a nuestro alcance. Si me preguntas qué haría Jesús hoy si caminara entre nosotros, Jesús usaría claramente las redes sociales como un medio para poder acercarse a las personas. También otro rasgo esencial de las iglesias de este tiempo son las iglesias horizontales. Iglesias donde ya el énfasis en el clericalismo se tiene que ir terminando. Ya no hay más hombres ungidos que son los únicos que monopolizan la revelación de Dios, sino que una iglesia horizontal es una iglesia más democratizada. Se democratizan los carismas, se democratiza la palabra de Dios, todos tienen un valor para compartir, cada uno tiene riqueza para aportar, para hacer una construcción colectiva. Las iglesias horizontales hoy son fundamentales porque nos enriquecen y porque es activar y empoderar el ministerio de los santos conforme, como dice la palabra en Efesios. Y por último, creo que hace falta más que nunca hoy iglesias no que estén cerradas en una microcultura, sino iglesias que sean empáticas, iglesias que sean auténticas, iglesias, hasta te diría, más humanas, más cercanas a la realidad de las personas, accesibles, inclusivas, donde cada persona se sienta amada como es y estimulada para ser una mejor persona. Aleluya. Creo que estos son rasgos de una iglesia que se viene y que todos tenemos que adecuar nuestra congregación a esta realidad, porque es la iglesia que Dios va a usar en el tiempo de la pospandemia, de la nueva normalidad que nos toca vivir en América Latina. Y para terminar, quisiera que oremos juntos ahora por un momento, pidiendo a Dios para que Él nos ayude a ser flexibles, a abrir nuestra mente, a abrir nuestros ojos a este nuevo tiempo que está viniendo sobre toda América Latina. Te invito a que oremos juntos. Señor, te damos gracias por hacernos dignos de tu llamado y darnos el privilegio de servirte. Señor, al poner la mirada en nuestras iglesias locales, ayúdanos a poder reconocer cuál es la cultura que impera. Si hay algo que nos esté deteniendo, algo que nos esté enfermando, Señor, indícanos, mostrarnos, porque queremos realmente que nuestra iglesia prospere y afecte a la comunidad. Ayudarnos a distinguir el quién, el por qué, el cómo y el de qué es nuestra iglesia. El qué de nuestra iglesia, Señor. ¿A dónde queremos ir? Si nuestra cultura está alineada a esa visión. Es más, Señor, hablarnos de la visión, porque algunos ni siquiera tenemos una visión como iglesia. Abrir nuestros ojos y nuestro espíritu para inspirarnos con la iglesia que hoy está soñando, oh Dios. Hacernos soñar con nuevas iglesias relevantes que lleguen a influenciar en la cultura donde estamos llamados a servirte. Oramos, Señor, para que la cultura del reino permee todo lo que somos, todo lo que hablamos, todo lo que proyectamos y todo lo que construimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por habernos acompañado en este tiempo. Sé que esta conferencia marcará un antes y un después para muchos de nosotros, así que no te pierdas todo lo que viene por delante. Nos vemos. Que Dios te bendiga. Saludos desde Buenos Aires.